Día 27 de la primera confirmación del coronavirus en nuestro país, con ese paciente que era doctor, 33 años, y que dio inicio también a todo este proceso de este virus también que nos ha tenido a todos preocupados. Y por lo mismo, el día de hoy, como lo habíamos dicho, día 27, quisimos compartir con Luis Alegre, el concejal de Salamanca, que tuvo la disponibilidad, sé que está muy ocupado para conversar con nosotros a través del Diario ID y que nos cuente un poco de todo este proceso a medida de resumen, pero también las soluciones que vienen a nivel nacional, a nivel comunal, su opinión también de todo lo que se ha vivido en este último tiempo, 27 días. ¿Cómo le va, Luis Alegre? Muy buenas tardes, César. Claro que sí, yo creo que dando un poco de contexto a esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria, no nos podemos olvidar que nosotros en Chile nos encontrábamos post-estallido social, en donde a partir del 18 de octubre se profundizaron varias conversaciones en términos de que estábamos discutiendo respecto al Chile que queríamos vivir. Y en ese sentido, claro, salían conversaciones respecto a conductas abusivas, a desprotección, a avanzar en derechos sociales. Había una serie de cosas que estaban pasando en las casas y también en la calle. Y en ese sentido se develaba con profundidad el modelo y el sistema en que hoy día estamos viviendo. Sí. Y claro, en ese sentido se abrieron caminos de discusión, se abrió un proceso constituyente. Y claro, llega esta pandemia mundial, llega el coronavirus a Chile, se levanta esta alerta sanitaria y claramente se genera un proceso distinto. Pero yo quiero quedarme también con la continuidad de esa reflexión y discusión en términos de que hoy día el coronavirus también nos ha permitido seguir reflexionando en términos que hoy día nos hemos podido dar cuenta en que se sigue develando el modelo y el sistema en que hoy día vivimos. No puede ser que en un primer momento, por ejemplo, los test hayan fluctuado entre 30 y 70 mil pesos. O sea, no todos se podían hacer el test, en donde hoy día hay vecinos que me llaman y que las instituciones de educación superior están planteando que se debe pagar el arancel, que se debe pagar la matrícula sin ninguna flexibilidad o con muy poca flexibilidad. También incluso los mismos trabajadores hoy día se ha visto cómo han quedado en la desprotección. Cuando nos llaman a cuarentena voluntaria desde la autoridad, desde nuestro gobierno, hoy día no todos pueden hacer una cuarentena voluntaria, es decir, la cuarentena en algún minuto se convirtió en un privilegio de algunos porque vemos a la clase trabajadora, esencialmente a gran parte de la clase trabajadora, que hoy día tiene que salir forzosamente por la necesidad, en donde entonces nos colocan de alguna manera esta crisis, nos coloca nuevamente y nos enfrenta a dos temas interesantes, ¿no? El principio de la vida, pero también en este caso los principios de la economía. Y haciendo una bajada más bien se contrapone la salud y el trabajo. Yo creo que hay esos dos elementos son fundamentales para entender hoy día cómo el gobierno está abordando esta crisis sanitaria, entendiendo que muchos de los trabajadores nos ha pasado, yo estuve hace poquito, hace unos días, con trabajadores desvinculados de Minera Tres Valles, acá del Valle Chalinga, en donde en un comunicado planteó que debido a la crisis sanitaria hoy día iba a hacer un cierre temporal de faena con el objetivo de salvaguardar la salud de los trabajadores. Sin embargo, pasaron un par de horas y comenzaron a desvincular, a despedir gente, bajo el argumento de baja productividad, que baja el cobre, el desorden social y por el coronavirus. Entonces, en ese sentido, por un lado, reduces personal porque las operaciones van a seguir, por lo tanto no es un cierre de faena temporal, y por otro lado, ¿dónde queda el salvaguardar la salud de los trabajadores si entendemos que los empiezan a desvincular? O sea, la salud no es solo protegerse del coronavirus, sino también hay salud mental que los mismos trabajadores hoy día están en una condición de estrés importante. Entonces, me parece que ese tipo de medidas develan la forma en que hoy día se está abordando esta crisis sanitaria y que yo creo que es una falsa contradicción, porque en un sistema medianamente que tenga un foco puesto en lo social y en las familias y en los vecinos, tomando el ejemplo, por ejemplo, de países de Europa, hoy día se declaran cuarentenas nacionales, por ejemplo, pero hay una red asistencial, hay una red social, hay bonos
hay una serie de medidas, por ejemplo, suspensión de los servicios básicos, suspensión de moratorias o de pago de préstamos bancarios. Hay una serie de elementos que hoy día los países que ya han tenido la experiencia, están en plena experiencia, han tomado decisiones profundas, estructurales. Sin embargo, nosotros, como país, claramente son medidas que nos llaman a la cuarentena voluntaria, pero de alguna manera es la desprotección social y total desde la clase trabajadora. Yo creo que se debe avanzar hacia la protección, que es la discusión que ya estábamos dando desde el estallido social. Claro, pasó con el tema de la Dirección del Trabajo, esta polémica, luego salió lo de CIPER también, pero te llevó anteriormente a lo que pasaba a nivel nacional. La gente, yo creo que era un 90%, la gente pide a gritos una cuarentena con sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero para poder tener una sanitización, en este caso también una solución más rápida, porque esto pinta, y hasta todo el mundo lo sabe, que es a largo plazo. Estamos hablando, muchas personas y expertos también hablan de que todavía se nos viene lo más complicado, se nos viene invierno, enfermedades respiratorias también. Entonces, hay una consulta que te quiero hacer precisamente desde el punto de vista como funcionario público. ¿Cómo crees tú también que el gobierno ha tomado esta emergencia, que bueno, ningún país ha tenido la experiencia de vivirla, por lo menos en esta última década? Pero saber un poco también tu visión, sabiendo que hay países vecinos que han tomado determinaciones un poco más drásticas. ¿Le faltó al gobierno ser un poco más arriesgado en ese sentido? A mí me parece que, tomando las experiencias que están en los países, en Europa y Asia especialmente, a mí me parece que se debería haber escuchado. Hay organismos, como por ejemplo el Colegio Médico, hay un listado de municipios encabezados por su alcalde solicitando una cuarentena más drástica, en el fondo. Puede ser una cuarentena nacional o una cuarentena que abarque mayor comuna o mayor región. Y en ese sentido me parece que ha sido lento, pero tiene que ver con lo que conversábamos un minuto, tiene que ver en que hoy día el gobierno está colocando en la mesa los indicadores económicos, los índices macroeconómicos, el interés de algunos, de los grandes, en función de la salud de las personas. Yo creo que esa es la gran contradicción que hoy día estamos viendo y que claramente, como yo te decía, en países que están bajo esta experiencia no condicionan salud o trabajo, sino también todos tenemos el derecho a tener salud y también tener trabajo. Entonces, en ese sentido creo que ha sido lento el accionar y claramente también en algún minuto, que es lo más probable que lo vamos a conversar, incluso las orientaciones respecto de los protocolos de cómo abordar esta condición sanitaria, en algún minuto no hubo claridad. Estamos en el día 27, tú eres profesional también, sobre todo el tema de la salud mental, que lo tocaste hace algún segundo atrás, y por lo mismo te quiero llevar a ese punto de vista, porque la verdad la gente ya comienza a sentir el ahogo de estar tanto tiempo en casa, los que pueden hacerlo, y los que definitivamente tienen que trabajar, bueno, han vivido su vida de manera prácticamente normal, con sus pros y sus contras, pero me gustaría saber un poco también, profundizar en eso que no se ha tocado mucho. Claro, mira, hay dos elementos que tú pones, porque hay una cosa que tiene que ver con la cuarentena, en este caso voluntaria, y hay una cuarentena también de personas que deben guardarla obligatoriamente. Ahí también hay un elemento importante a destacar en que las personas que hoy día están guardando cuarentena obligatoria, primero hay una responsabilidad importante personal, ¿no? y la conciencia de guardarla. Y en ese sentido, claramente, guardarnos en las casas genera una condición, entre comillas, anormal, porque normalmente nosotros en realidad estamos fluctuando en la casa, estamos saliendo, los estudiantes van a los colegios, a las escuelas, y hay una dinámica que hoy día se interrumpe, por lo tanto nos obliga a estar juntos. Y en ese sentido tiene pros y contras, como dices tú, en el sentido que hoy día en contra puede ser que claramente estamos conversando continuamente, estamos en espacios reducidos. No hay que olvidarse que no en todas las casas, por ejemplo, tienen patio o hay patios reducidos, en donde quizás toda la familia tiene que estar en el comedor. Eso también tiene que ver con el país que vivimos, y en ese sentido
claramente las relaciones muchas veces también se tensionan en el sentido de que no estamos acostumbrados a compartir mucho tiempo durante el día y durante la semana. Por lo tanto, claramente que ahí hay un factor de estrés importante, de tensión importante, pero por otro lado también se convierte en una oportunidad en términos de que hoy día nosotros podemos conversar con nuestros hijos, podemos hablar con nuestros abuelos, podemos escuchar historias que quizás las habíamos postergado, quizás leer un libro, jugar a algo o ver una película. También podemos aprovechar esta instancia de freno para poder convivir en familia. Y en ese sentido yo creo que hay que verlo también como una oportunidad. Pero yo también solidarizo mucho con esas personas que hoy día están en cuarentena obligatoria, que han sido responsables, porque claramente ahí hay un estrés importante, porque claramente este coronavirus nos genera incertidumbre a todos. Incluso a las personas que tú dices que salen con cierta normalidad a sus trabajos, yo creo que a todos y a todas, yo creo que nos ha generado una alarma. Y esa alarma es la incertidumbre de cómo evoluciona, para dónde crece, cómo crece en la comuna, cómo crece en el país, entendiendo que hay un crecimiento diario, de acuerdo a los informes del gobierno, y claramente en algún minuto lo más probable es que se va a disparar. Entonces, esa alarma, esa incertidumbre, yo creo que también la podemos abordar planteándonos primero el cómo nosotros solidariamente podemos hacer algo por el otro, porque este virus, y es la medida que a nivel mundial, por un lado, es la cuarentena la que se ha adoptado, pero por otro lado, respecto a esta misma reflexión que hacíamos, nos hace detener. Y en este sistema individualista, en este sistema en que cada uno se rasca con las propias uñas, hoy día nos llama a ser solidarios, a que mi conducta personal no solo me va a salvar a mí, sino que va a salvar a un otro. Está de alguna manera estadísticamente comprobado de que si yo me contagio, puedo contagiar a 3. Entonces hoy día la salida de esto es una salida solidaria. Entonces es hacer el ejercicio. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi otro? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi vecino? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi comunidad? Es pensar en que mi postura respecto al coronavirus y a esta pandemia tiene que ver en que yo solidariamente, cooperativamente, puedo reducir el contagio y el avance de esto. Esta es una salida solidaria, una salida en conjunto, no es una salida individual. En este caso, por ejemplo, lo que ha pasado en Salamanca, vamos a nuestro territorio. De hace tiempo atrás también se hablaba lo lento que había trabajado en este tema la empresa privada, ¿no? Hablamos nosotros de la minería en general. ¿Cómo lo viviste tú? Ya nos contabas también el caso que pasó en Tres Valles, pero también en la empresa minera Los Pelambres. Nosotros pudimos contactar también con la gerente de Asuntos Externos, nos habló un poco también de algunas medidas que se estaban tomando, pero luego también la gente pensaba que era muy poco o muy reaccionario, digamos, a lo que estaba pasando. Claro, hay dos elementos. Uno tiene que ver en cómo el gobierno concesiona o autoriza que algunas empresas, o la gran empresa, en este caso minera, pueda seguir operando, porque claramente ellos dentro de la legalidad siguen haciendo lo que el gobierno hoy les permite hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, claramente cuando uno pide una acción más bien voluntaria, claramente yo creo que hay una medida más bien reactiva en términos de que yo creo que la misma presión de la gente, no solo en Salamanca, porque también hay decisiones que el gobierno ha tomado que tiene que ver más bien con la presión de las mismas comunidades y de las autoridades muchas veces que se toman estas decisiones. A mí me parece que hoy día cuando se están, por ejemplo, decretando cuarentenas comunales, por ejemplo en Santiago tenemos casi todo el sector oriente, que en donde de alguna manera se ha acumulado el más alto contagio en la región metropolitana. Hoy día, por ejemplo, el gobierno autoriza a trabajadores de esa zona con alto contagio a que puedan desplazarse a oficinas o faenas, por ejemplo, de esta minera. Y yo creo que, y el punto no es en este caso que la minera, sino es más bien cómo el gobierno está entendiendo esta crisis sanitaria. Hoy día, por un lado, se corre riesgo
en que este virus en muchos casos es asintomático, es decir, yo puedo tener el virus y no puedo tener sintomatología, y en ese periodo yo puedo estar contagiando a gente. Y especialmente cuando nos dicen evitemos las aglomeraciones, nosotros nos hemos dado cuenta a través de registros fotográficos, a través de testimonio de trabajadores, que en estas faenas claramente muchas veces hay gente que se aglomera y claramente se pone en riesgo a esos mismos trabajadores y quizás a las comunidades, porque esos trabajadores muchas veces están dentro de las comunidades. A mí me tocó conversar con gente de la localidad de Batuco, de la localidad de Cuncumén y con gente de Tranquilla también, en que son trabajadores de faena y por lo tanto ellos personalmente tienen esa incertidumbre respecto a su potencial contagio, pero también muchos son padres de familia, muchos de ellos tienen abuelos o abuelas en sus casas y claramente están pensando en que ellos pueden ser portadores de un virus que se pueden contagiar en un lugar donde se aglomeran trabajadores. Sí. De nuevo viene la pregunta, ¿es salud o trabajo? Entonces nos colocan a los trabajadores en ese dilema, ¿qué elijo? ¿La salud o el trabajo? Y eso no debería ser. Sí, bueno, los alcaldes en su gran mayoría, algunos de la misma línea política del gobierno, también han alzado la voz diciendo que las medidas son insuficientes para sus mismas comunas, salvaguardando también a sus vecinos. Vimos también algunas repercusiones. Ahora hay varios temas polémicos ahí, sobre todo en Santiago, ¿no? Por el decreto de algunas comunas solamente en cuarentena y otras que también lo necesitan según ellos. Está el caso de Puente Alto, hay otros lugares también bien contagiados, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué, te lo pregunto a ti, los alcaldes tienen que tomar esta bandera de lucha? Porque vemos también, incluso en las redes sociales se han transformado en un punto bien importante de comunicación y sobre todo de opinión. Y acá todos yo creo que coinciden en algo, sobre todo en las determinaciones del gobierno, precisamente en cuidar un poco también al empresariado y dejar de lado también a la gente que está sufriendo por esto y que también está preocupada. Volvemos un puntito a lo que hablaste tú anteriormente, la salud mental. Hay muchas personas que no saben si van a seguir trabajando o no, hay personas que ya quedaron sin trabajo y por qué no hablarlo también, que acá en Salamanca nos toca fuerte, de los trabajadores independientes que por ejemplo son vendedores ambulantes, que viven el día a día. Claramente, mira, dentro de esta apreciación, claramente este sistema se devela nuevamente en que el ser humano no está en el centro del desarrollo de país ni de comuna. Hoy día son los indicadores macroeconómicos y el interés de algunos es el que está en el centro. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también en cómo se ha abordado. Entendemos que es una situación de excepción, es una condición de fuerza mayor, pero hoy día, a propósito del reportaje de Ciber Chile que tú decías, hay un primer momento en que nosotros como Consejo Municipal pudimos reunirnos con actores del Hospital de Salamanca, del Departamento de Salud, y en donde hay un primer momento de esta crisis en donde la autoridad sanitaria no entregó direcciones u orientaciones claras. Y pongo el ejemplo porque en algún minuto siempre se habló de los casos sospechosos. Y en algún minuto la definición de caso sospechoso llega a ser toda persona que tenga sintomatología muy parecida al resfrío, es decir, ya no era solo la fiebre alta, ni la tos seca, ni dolores corporales, sino un romadizo, mucosidad, tos leve, cualquier síntoma que pudiese tener la sospecha de coronavirus era caso sospechoso. Esa es la directriz en algún minuto que toma el Ministerio de Salud a través de las seremías de salud. Sin embargo, se toma esa decisión, pero no es aplicable en estas comunas, por ejemplo. Nos explicaban de que llegaron muchos casos de sintomatología leve en donde deberían ser derivados a testearse YAPEL en el primer protocolo, pero sin embargo no estaban los test suficientes, no había el insumo suficiente. Por lo tanto, ¿qué hacían los médicos, qué hacían los funcionarios, en este caso del hospital, para poder definir eso que no estaba claro respecto a la bajada de la seremía de salud? Decían, llamaban a la seremía de salud, no le contestaban, no había mayor información, por lo tanto quedaron en manos de los funcionarios del hospital, por ejemplo, local, el tomar una determinación. Y es por eso, por ejemplo, en un inicio se determina síntomas leves, cuarentena domiciliaria y solo los graves hacia YAPEL porque efectivamente había falta de insumos. Hoy día
hoy día teniendo comunicación con gente del hospital, ha ido cambiando, se ha ido ordenando un poco, pero a partir de un segundo momento que tiene que ver con la creación de la mesa social, que se plantea ya donde ingresa el colegio médico, expertos, etcétera, y en donde hoy día, yo creo que no todos saben, pero hoy día se supone que el país está en fase 4, ¿no? Se perdió la trazabilidad, pero hoy día no todos están en fase 4. El Ministerio de Salud hoy día ha determinado que la región de Coquimbo está en fase 2 y hay otras regiones que están en fase 4. Por lo tanto, justifican así las medidas de cuarentena total en lugares donde están en fase 4 y hoy día nosotros estamos en fase 2. Ahora, estamos en fase 2, yo creo que es para poder reflexionar respecto a esa medida, ¿no? Pero eso es una cosa, que de alguna manera se ordenó por fases las regiones. Y por otro lado, hoy día, que yo creo que es una buena noticia, que se están haciendo test en el hospital de Salamanca. Hoy día se están haciendo test, van a llegar más test, pero por otro lado no es por una demanda espontánea, no es porque yo tengo una sintomatología, voy y hágame el test, sino más bien hay una evaluación médica y el médico evalúa si en realidad se realiza el test. Eso hay que tenerlo claro para la comunidad, entendiendo que hay una evaluación médica previa que va a indicar si se realiza o no el test. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece que en un primer momento hubo desorientación desde el nivel central, en donde quedaron en manos de los equipos locales poder asumir con las herramientas que tenían. Yo creo que una buena herramienta que ha asumido, por ejemplo, dentro de esta autonomía, el hospital es que todos los enfermos respiratorios que hoy día están en la base de datos del hospital han comenzado a ser monitoreados. Entonces ahí también hay un monitoreo y una iniciativa particular del hospital que yo creo que se saluda. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en Salamanca? Ya veíamos la inauguración de la aduana sanitaria, ¿verdad? Aquí en el sector de Malpaso, en Chuchiñí. Como opinión personal también, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué garantías también tiene Salamanca en este sentido, sabiendo que también es voluntario? Claramente, mira, yo creo que toda medida suma. Eso por un lado. Pero sin embargo, a mí me parece que, claro, el ser voluntario deja a la responsabilidad y arbitrio de cada persona. A mí me parece que en algún minuto debería ser obligatoria. Porque mientras más chequeo se haga a la persona, primero tiene la seguridad personal de que está sano, y por otro lado le da la seguridad a la comunidad, que es lo que estábamos hablando, que esto no se soluciona solo, no es individual, sino más bien es colectivo. Y por otro lado, mira, yo vengo recién de poder conversar con el alcalde junto a la Comisión de Finanzas, que es la que presido del Consejo Municipal, y nosotros le planteamos hoy día un documento y conversamos personalmente con él la posibilidad de decretar con emergencia comunal la comuna. ¿Qué implica eso? Implica que el municipio puede redistribuir el presupuesto que hoy día tiene, partidas que hoy día ya están destinadas, puede redistribuirla a través de una modificación presupuestaria, pero además permite hacer compras de manera más rápida, saltándose algunos procesos administrativos en condiciones normales. Por lo tanto, nosotros lo que le hemos pedido es este decreto de emergencia comunal y que parte por lo menos de estos recursos que puedan ser redestinados se compre en elementos de protección personal, en kit de aseo domiciliario y también canastas de alimentos de primera necesidad, pero que en la distribución tenga prioridad las casas en donde hay adultos mayores, que es la gran población de riesgo, y también casas en donde haya alguna persona que haya sido desvinculada en este último tiempo o que no haya generado ingresos. A propósito de lo que tú me preguntabas, por ejemplo, de gente del comercio local, de sectores informales, de comercio ambulante con permiso, este coronavirus y esta pandemia va sí o sí a azotar la economía del país y también la economía local. Por lo tanto, como una medida paliativa, una medida inmediata, es que se puedan entregar este tipo de ayudas a todos aquellos, por ejemplo, que no hayan generado ingresos en este último mes y a aquellos desvinculados. Así que
Eso es lo que hoy día nosotros le planteamos al alcalde y esperemos que tenga buena acogida. Sí, ¿eso tiene algún tiempo específico o hay que hacer algún tipo de análisis? No, yo creo que si existe la voluntad del alcalde es rápido. Hoy día él tiene que decretar, hacer la modificación presupuestaria. Nosotros estamos llanos, le explicamos que como comisión estamos llanos a revisarla rápidamente, luego pasa a una sesión de consejo para ser aprobada y eso puede ser en pocos días. O sea, perfecto. No se necesita mucho tiempo para tomar esta medida. Luis, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás trabajando fuerte en este tema y te lo agradecemos. También yo creo que mucha gente de Salamanca piensa igual que yo y molestarte quizás un poquito más adelante. Estamos en el día 27, de eso se trataba este programa, para poder resumir un poco lo que está sucediendo en Chile y también en nuestra comuna. Y para prontamente tener otra entrevista, otra nota también para que nos cuentes cómo van todos los temas que hemos hablado el día de hoy y seguramente muchos más que se van a ir sumando. Sus palabras a la gente, a la población de Salamanca. Solo despedirme, agradecerte a ti, César, por este espacio y primero que todo saludar. Yo, como te decía, tengo la oportunidad y la posibilidad de trabajar en el Hospital de Salamanca como psicólogo y por ello veo el trabajo que están realizando los colegas, los funcionarios de la salud, del Departamento de Salud Municipal y también del Hospital de Salamanca. Vaya un abrazo gigante porque hoy día, como lo han denominado, ya es la primera línea de esta pandemia y que están ahí continuamente atendiendo, están muchas veces arriesgándose, pero hay una vocación profunda en ellos, así que vaya mi saludo. Y también solidarizar con aquellas personas, porque hay personas, por ejemplo, que están esperando el resultado del test, están esperando qué es lo que va a pasar. También hay una condición importante en ellos, seguramente de cierto estrés, cierta ansiedad, y yo creo que es importante solidarizar con ellos porque claramente esto puede estar en cualquier lugar. Y por otro lado también, César, yo quiero hacer el llamado a la comunidad que esto tiene que haber una solución solidaria, cooperativa, de responsabilidad personal. Hay que entender también que las autoridades no tenemos todas las facultades. Te pongo solo un caso. Cuando se detecta el caso positivo, lo detecta por ejemplo el Hospital de Salamanca, luego la Seremía de Salud hace el mapeo de todos los contactos de esa persona, tiene una responsabilidad la Seremía, y luego hoy día está en manos de la PDI hacer la vigilancia de que estas personas cumplan la cuarentena. Es decir, hay roles definidos. Y en ese sentido yo les digo a la comunidad, a los hombres y mujeres de nuestra comuna, en que hoy día tenemos que entender que hay una alarma, que hay ansiedad, que hay angustia, pero los llamo a hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, cuando hablamos de la empatía, de buscar soluciones comunitarias, de ver cómo está mi vecino, que cómo están los abuelitos de mi barrio, de mi zona, de mi localidad. Eso de alguna manera, el sentirnos, hacernos partícipes de esta solución también va a disminuir nuestra ansiedad. Así que es una tarea colectiva, solidaria y esto lo tenemos que superar juntos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luisa. Gracias.